Hoy veremos el tema de la bendición de Dios llega a tu casa. Permítame hacer una oración. Señor y Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, tome el control de este mensaje, Padre Celestial, y que tú hables a través de tu palabra, Señor. Permítenos, Padre Celestial, Señor, descubrir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy veremos que gracias a Dios que por medio de una pandemia, Dios quiere que tú y yo seamos bendecidos y nos da la gran oportunidad de llevar esta bendición a nuestra casa, y así como se la dio Dios en los tiempos de David a la familia de Obed-Edom, que fue bendecido por Dios para permitir que el arca de Dios llegara a su casa. Aquí vamos a ver cómo Dios en su infinita misericordia ya tenía planeado todo y permitió que sucedieran ciertas cosas en el transcurso de la trayectoria de llevar el arca al pueblo de Israel, rumbo al pueblo de Israel. Llevaban el arca, pero sucedió algo que tuvo que cambiar los planes. Y David manda que el arca de Dios vaya a la casa de Obed-Edom. Entonces sucede una gran bendición para ellos. Vamos a ver que en Primera de Crónicas 13, del 13 al 14, Primera de Crónicas 13, del 13 al 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Aquí estamos viendo que David, por las circunstancias que pasaron, Dios decide no llevar el arca a su casa de David. Y entonces manda a David a que la lleven a la casa de Obed. Y entonces aquí pasa un gran milagro, un gran prodigio. Dios bendice a esta familia, bendice a su casa, y dice ahí que estuvo 3 meses. 3 meses fueron suficientes para llenar de gran bendición esta familia. Y la Biblia aquí nos relata de un hombre que fue bendecido por Dios grandemente con el solo hecho de llevar la presencia de Dios a su casa por medio del arca del pacto. El arca del pacto es un pacto, es un símbolo de la presencia del Señor. Es un símbolo de la presencia del Señor, y era parte del tabernáculo. Era la esencia primordial dentro del lugar santísimo. Fue construido por Moisés bajo la dirección de Dios. Dios le dio la indicación y le dio todos los detalles precisos para que fuera construido. En el tiempo de rey David, mientras que se trasladaba el arca a Jerusalén, fue llevado por 3 meses a la casa de Obed-Edom, y fue de gran bendición para él. Dios bendijo grandemente a esta familia. En la actualidad, llevar esta arca a nuestro hogar representa llevar la palabra de Dios o llevar la presencia de Dios por medio de su palabra, que se debe de impartir semana tras semana en una casa, ya que por el momento ahorita no podemos nosotros compartir la palabra en la iglesia porque la iglesia está cerrada.
Entonces tenemos esta gran oportunidad de hacer o de tener una iglesia casa, donde se pueda compartir la palabra de Dios. Y esta gran oportunidad que Dios nos da por medio de esta pandemia es de que la palabra de Dios está en nuestros corazones, está en nuestro pensamiento, y nos habrán cerrado las puertas de la iglesia, pero no nos cerraron las puertas de nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestros labios, la puerta de nuestro corazón, donde tenemos este gran amor por Dios y por su obra. Y por lo tanto podemos compartirla, la palabra de Dios, en nuestro hogar, haciendo una casa iglesia, en cada hogar, en cada familia, en cada hermano. Solamente tenemos que tomar esa decisión, así como la tomó Obed. Así como fue bendecido Obed, así también tú puedes ser bendecido también. En los tiempos del rey David se parecen a los tiempos actuales, porque en la actualidad llevar este arca a nuestro hogar representa llevar la presencia de Dios por medio de la palabra que se debe de impartir semana a semana. Y aquí el poder impartirla no solamente lo podemos hacer físicamente o de persona a persona, viéndonos de frente, teniendo ese contacto directo, el estar en presencia, sino que podemos hacer el comunicarnos por medios electrónicos como el WhatsApp, como el Facebook, y por otros medios. hasta podemos utilizar el teléfono y poderlo compartir con los seres queridos, con nuestros familiares, con toda nuestra familia. Obed-Edom por llevar el arca a su casa, él recibió una gran bendición como pago de Dios, como una recompensa, como algo que por la gracia, por la misericordia de Dios, porque Dios le agradó que estuviera el arca allí con Obed-Edom, y entonces pudo Dios bendecirle grandemente, porque así lo dispuso él. Él tenía 8 hijos y junto con Obed-Edom fue bendecido grandemente. Toda su familia fue bendecida y fue prosperada, y no solamente sus hijos, sino también la primera, la segunda y la tercera generación fue bendecida, y fueron hombres valientes, fueron hombres de fuerza y de valor, como de un soldado. Cuando llega el arca, o sea, la presencia de Dios en tu vida, siempre Dios va a hacer cambios para bendición. Cuando Dios llegó a mi vida, Dios me transformó grandemente. Y ahora no soy la sombra de lo que antes era. Ahora todos estos cambios que Dios ha hecho en mi vida han sido de gran bendición para mi familia, para mis hijos. Dios me ha transformado. Y así como llegó la palabra de Dios a mi vida por medio de estudios, por medio de amigos que me hablaron, así también tú mismo puedes ser de gran bendición para bendecir a otras personas, a tus amigos, a tus hijos, a tus familiares. Existe un deseo de servir. Cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, y cuando nos enamoramos de Dios, y cuando amamos a Dios, y cuando vemos todo lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz, entonces llega un gran deseo de servirle a Él. Así también Obed-Edom fue uno de los principales
porteros y guardas del templo. Él sirvió a Dios y su descendencia también, y el abrir su hogar como una iglesia, casa, garantiza que el Señor iba a hacer grandes cosas, iba a actuar con poder y le iba a dar una gran bendición a toda su descendencia, y iba a estar con ellos por toda la eternidad. En Primera de Crónicas 26:8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Aquí vemos cómo ellos, hombres robustos y fuertes para el servicio, ellos estaban dispuestos para el servicio de Dios. Ellos estaban ahí, ahora sí que esperando la gran oportunidad de servir a Dios. Y tú y yo podemos servir a Dios, así como sus hijos de Obed-Edom. Y vemos que en Primera de Crónicas 26:12, también aquí más adelante nos dice lo siguiente. Dice, entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. O sea que ellos tenían esa disposición de servicio a Dios. Cuando nosotros vemos el amor de Dios, cuando nosotros vemos lo que ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha librado de la muerte, o nos ha librado de accidentes o de muchas cosas malas, cómo Dios nos ha sacado con mano poderosa ante las dificultades. Lo único que nos queda es servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ni con todo el dinero que tuviéramos podríamos pagarle a Dios lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser personas que reconocen lo que hace Dios en nuestras vidas. Personas humildes que aman a Dios, que quieren servir a Dios. Y Obed-Edom no era la excepción. Él llevó a su casa la presencia de Dios, y Dios quiso ahí morar, ahí obrando con poder y derramando bendición a toda su familia. Dios le agradó estar ahí, por eso bendijo a él y a su familia. Pero ¿cómo obtuvo esta bendición? ¿Cómo fue que obtuvo? En primer lugar, fue obedeciendo y creyendo. Obed-Edom fue obediente al rey David cuando a este le pidió que llevara el arca a su casa, y pues realmente para él no era algo sencillo llevarla por lo que había pasado anteriormente. Anteriormente Usa había querido agarrar el arca porque los güeyes ahí tropezaron y trastabillaron y se iba a caer el arca. Entonces él quiso detenerla, y entonces Dios en su ira, en su enojo porque no había acatado, entonces él muere. Y él no vio ese gran riesgo que él estaba pasando, que iba a pasar, el tomar la decisión de decir, sí, llévenlo a mi casa. Él no vio ese gran riesgo, sino lo que él vio fue una gran oportunidad de poder llevar a Dios a su casa, que Dios estuviera en su casa, ahí, dentro de su hogar. Porque cuando Dios está en el hogar, en la casa, en la familia, hay grande bendición, hay paz, hay armonía, hay amor, hay misericordia, hay perdón. Y entonces
Dios actúa en grande manera en la vida de los demás. Por eso, él representaba el poder llevar la presencia de Dios, era lo que representaba el arca. O sea, el arca representaba que te iba a estar ahí la presencia de Dios en su casa. Y él creyó que no le iba a pasar nada, simplemente él toma la decisión de llevarla y sabía que iba a ser, en lugar de un riesgo, iba a ser una gran bendición el tener la presencia de Dios en su casa. Y vamos a ver qué es lo que pasó y lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Crónicas 13:9, dice: pero cuando llegaron a la era de Kingdom, Usa extendió su mano el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y en el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Como ven, es lo que dice la Biblia, que él quiso ayudar, él quiso detener, porque se iba a caer el arca, pero en el furor de Dios, Usa murió delante de la presencia de Dios. Aquí, este hombre actuó por fe y no tuvo temor de algo malo que le pudiera pasar a él ni a su familia. Él fue responsable de lo que se le encomendó. Él cuidó y él estuvo ahí a gusto, contento, tanto así que le agradó Dios, y por eso lo bendijo a Obed-Edom. En Primera de Crónicas 13:13 al 14, ya hemos leído una parte de esta porción, y dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a causa de Obed-Edom Geteo, a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y le bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Aquí fue una gran bendición para él. Y vemos cómo Dios bendice. Cuando Dios está en el hogar, cuando está en la familia, cuando está ahí como primer lugar, entonces Dios empieza a obrar grandemente y empieza a haber grandes transformaciones, grandes cambios en el hogar, en la familia, y entonces existe la armonía, existe el amor. Cuando tenemos a Dios en primer lugar, cuando Dios habita en nuestros corazones. Este hombre actuó por fe y no tuvo temor. Por eso Dios nos está dando la oportunidad. Así como le dio la oportunidad a Obed-Edom, así también hoy te está dando la oportunidad con respecto a esta pandemia, que para muchos a lo mejor es algo malo, pero si lo vemos bien, es una gran oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con nuestros familiares, con nuestros hijos, para tener un poquito más de comunión con ellos. Y sobre todo, una comunión con Dios. Dios nos está dando esta oportunidad de compartir la palabra de Dios en tu casa. Hoy te quiero compartir 3 beneficios de compartir tu casa, de poder compartir en tu casa la palabra de Dios. 3 beneficios que a tu vida serían de gran bendición. Y el primero de ellos es que llega la paz a nuestra familia por medio de la palabra. Cuando tú pones o abres un estudio en tu casa,
lo primero que va a actuar es en tu vida, porque Dios te va a mostrar lo que Dios quiere para ti. Y después vas a ver que esta gran bendición que Dios te está dando a ti, también se la va a dar a los demás, al compartir la palabra de Dios. En Hechos 10:36, la palabra de Dios nos dice el motivo o cómo es que nos da esa paz. En Hechos 10:36, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí estamos viendo que cómo Dios envía este mensaje a los hijos de Israel. Y así como a los hijos de Israel envía este mensaje, Dios también puede mandar este mensaje de paz para tus hijos, para tus familiares, para los que viven ahí contigo. Aquí estamos viendo que el Evangelio de la paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor y dueño de todo, que es el que gobierna y el que reina sobre todas las cosas, porque por Él fueron hechas las cosas. Y ahora tú tienes el compromiso de amar a Dios y de compartir su palabra. Por eso, el mensaje de paz es por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Dios nos da una gran paz cuando nuestro corazón está turbado, cuando está angustiado o cuando estamos intranquilos por alguna situación. Cuando Dios nos habla por medio de la palabra, Dios nos reconforta, Dios nos da una paz que solamente Dios puede darla. No como el mundo la da, así dice la palabra de Dios, sino que es una paz que solamente Dios es el único que la da. Una paz que disipa toda angustia, que disipa toda preocupación, porque confiamos y creemos en Dios. Y esta paz es la que Dios te quiere bendecir con tu familia y contigo en tu hogar. Por eso aquí la bendición es el otro punto, la otra cosa que los beneficios de poder compartir la palabra de Dios en tu casa son la bendición de Dios llega a tu casa. La bendición de Dios llega a tu casa. O sea, que Dios te la va a traer a tu hogar, a donde tú vives. Cuando tú decides tomar esa decisión de compartir la palabra de Dios en tu hogar, abrir las puertas de tu hogar para poder compartir el mensaje de Dios, entonces Dios va a traer esa bendición para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para todos los que estén ahí. Por eso es bien importante que tú tomes esa decisión de abrir las puertas de tu casa para hacer una iglesia casa. En 1 Crónicas 13:14 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Aquí lo estamos viendo cómo Dios bendice, y con el hecho de que estuvo ahí en su casa, Dios estuvo ahí en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y es ahí donde vemos cómo la bendición llegó, cómo llega allí, porque Dios lo propuso así. No fue porque Obed-Edom dijo, no, ahora yo quiero que traigan el arca a mi casa. No. Fue por un plan de Dios. Fue porque así Dios lo dispuso de llegar a su casa para llevarle la bendición. Y así hoy, por medio de esta pandemia, Dios se está preparando para que llegue la bendición a tu casa. Solamente tienes que compartir la palabra de Dios en tu hogar,
en tu casa, no te quedes callado, habla de Dios. A lo mejor dirás que no tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero sí puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que, cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha suplido, cómo Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, cómo Dios te ha dado la paz por medio de la palabra de Dios, cómo Dios te ha resuelto esos problemas, esos conflictos que tú tenías, y cómo Dios ha actuado a través de la oración de los hermanos, a través de muchas cosas. Eso lo puedes compartir, y eso sería una gran bendición para ti y para toda tu familia, el conocer que existe un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que se compadece por todos aquellos que le buscan y le aman. Así que el tercer punto es el tomar la decisión de servir a Dios tiene su recompensa. Cuando tú tienes y tomas la decisión de servir a Dios, ten la seguridad de que Dios te lo va a recompensar, porque Dios no se va a quedar con nada. Siempre te va a dar más de lo que tú das. Por muy mínimo que tú des, Dios te lo va a multiplicar. Si tú das tiempo, Dios te va a dar bendiciones. Por eso es la importancia. Vean lo que pasó con Josué. ¿Qué pasó con Josué? El pueblo de Israel estaba navegando entre los dioses y Jehová, y estaban haciendo por caminos equivocados, y entonces Josué los confronta. Veamos lo que dice Josué 24:15. La palabra de Dios dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué estaba tomando la decisión. Le estaba diciendo al pueblo de Israel: ¿saben qué? Si ustedes toman la decisión de servir a los dioses que sus padres sirvieron, adelante, sigan, vayan en pos de ellos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una gran decisión. Él estaba firme, tenía la convicción de que solamente con Dios iba a triunfar. Es que solamente con Dios se puede ser más que vencedor. Por eso tú y yo tenemos que tomar esa decisión. De hecho, yo ya la tomé desde hace mucho tiempo, de servir a Dios, de que mi casa y yo íbamos a servir a Dios con todo mi corazón, con todo nuestro amor hacia Él, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y tú y yo tenemos que agradecerle a Dios, y la única manera que podemos agradecer a Dios es nuestro tiempo, nuestro amor, todo le pertenece a Dios. O sea, tú debes de amar a Dios con todo lo que tú tengas, tu tiempo, tus fuerzas, todo, con todo. Por eso aquí Obed-Edom llegó y fue de gran bendición para él, y así también Josué toma la decisión de servir a Dios, y por esa decisión todo el pueblo toma esa misma decisión a servirle a Dios. Y vean lo que pasa más adelante. Josué 24:31. Aquí vamos a ver. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué,
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Aquí estamos viendo que sirvió Israel a Jehová durante el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, que sirvieron a Jehová, a Dios, no solamente en el tiempo cuando vivía Josué, sino que después de eso siguieron sirviendo a Dios. Aquí vemos cómo el ejemplo, su testimonio de Josué, la gran decisión que él tomó de servirle, él y su hogar y su casa, que iban a servir a Jehová, cómo fue que él, por medio de su actitud y por medio de su decisión, él también pudo ser de gran bendición para el pueblo de Israel, porque por su testimonio pudo ser de bendición. Así también tú mismo puedes ser de gran bendición. El tomar la decisión de llevar la iglesia a tu casa, de compartir la palabra de Dios en tu hogar, en tu familia, va a ser de gran bendición que muchos van a querer hacerlo. Pero así vemos que como no solamente dice aquí que no solamente en el tiempo de Josué, sino que todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Aquí vemos que dan algo que bien importante. Dice que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ellos conocían todo lo que Dios había hecho por ellos. Y así también, si tú compartes la palabra de Dios, tus hijos te van a servir a Dios y van a estar creyendo en Dios mientras que vivas. Pero ¿qué crees? También cuando tú ya no estés aquí en la tierra, también tus hijos van a seguir amando a Dios, sirviendo a Dios, aunque tú ya no estés. Y eso va a ser una gran bendición, porque la bendición de Dios va a estar sobre tus hijos y sobre todas las personas que le puedas compartir de la palabra de Dios. El ocuparnos de las cosas de Dios nos van a traer prosperidad en lo espiritual, en lo familiar, en lo social y también en lo financiero. Porque también Dios te va a bendecir en tus finanzas, en tu dinero. Te lo va a multiplicar, te va a proveer, te va a bendecir. Así como Obed-Edom fue bendecido porque el arca de Dios llegó a su casa, así también Dios quiere bendecirte al llegar a la tuya por medio de la palabra de Dios, por medio de que tú quieres hacer una iglesia casa. Te va a bendecir a ti, pero también va a bendecir a los tuyos. El abrir el hogar como una iglesia casa va a garantizar que el Señor te va a bendecir a ti y a tu casa y a los que llegan a ella, y en el cual tú le darás palabra de vida, y le dará también a toda tu descendencia prosperidad y un propósito y un destino de felicidad. Permite que la presencia de Dios también pueda llegar a tu casa, a tu hogar, para que recibas gran bendición. El amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma te lleva a servir a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, entonces la bendición de Dios llega a tu casa. Que Dios te bendiga.